Estamos en el estudio de Cable Copa en Emilio Bemunge con la presencia del Manuel Lucero, quien lo conocemos por su profesión de ingeniero agrónomo. Manuel, en estos últimos días no se puede hablar de reelección, pero sí que volvés a asumir en la filial Villega de la Federación Agraria Argentina. Sí, ¿qué tal? Hubo una elección y volví como presidente de la filial General Villegas de Federación Agraria Argentina. Yo hace 4 años había sido presidente, después, terminó mi mandato, seguí como director nacional de Federación Agraria y después de un lapso que ejerció la presidencia Ignacio García, bueno, me eligieron a mí. Pero de todas maneras es una formalidad, nosotros trabajamos en la comisión, es un equipo y por supuesto por el tema formal alguien tiene que ser presidente, pero es una comisión que trabajamos todos a la par. Hablando un poco de lo que está ocurriendo con el campo, como primera medida, o como primera pregunta, mejor dicho, podemos comentar algo referente a lo que se habla últimamente de la poca rentabilidad que tienen los tambos. Mira, el tema de los tambos es un tema recurrente que viene de hace muchos años. Bueno, en 20 años han desaparecido más de 15.000 tambos. Con el gobierno anterior, bueno, había una política bastante en contra o con retenciones y demás para todo el campo y bueno, y el tambo era el que estaba muy complicado, porque el tambo es lo más parecido a una producción industrial. Todos los días, casi todos los días entran insumos y todos los días sale la leche y tiene que estar todo muy afilado, muy combinado, porque bueno, entra el balanceado, entra el equipo que viene a buscar la leche, bueno, toda la actividad del tambo en sí, que es todo mecanizado, y bueno, requiere un trabajo y una dinámica muy parecida a un proceso industrial. Bueno, desde hace mucho tiempo el tambo viene muy complicado, los números no son buenos. Hoy en día, haciendo bien los números y depende la capacidad o el volumen del tambo, se está perdiendo un peso y medio por litro de leche que produce el tambero. Pero bueno, vamos a preguntar por qué producen, algunos siguen produciendo. Bueno, primero hay tamberos que lo hacen por directamente su amor a esa actividad. Y por otro lado, en momentos, bueno, una parte del campo lo destinan a soja o otro cultivo que le permita sustentar la porción o la parte correspondiente al tambo. Pero bueno, a nivel zonal nosotros tuvimos una crisis muy importante que desaparecieron más de 40 tambos con la gran inundación que afectó acá toda la zona, en cuanto fue un tiempo de permanencia muy amplia y un área muy grande, casi el 70-75% del partido estuvo afectada. Que no solo como te decía, el ingreso de tanto de camiones, la salida de leches diario, que a veces campos o zonas de campo que eran altas, pero no podían sacar la leche ni entrar los insumos, así que fue afectada muy gravemente. Siguiendo con el tambo, en estos periodos inflacionarios, donde bueno, el productor, el tambero, entrega la leche sin saber cuánto le van a pagar y le pagan a los 40, 45 días. Con eso, en esos periodos inflacionarios se va erosionando el precio. Pero bueno, hay varios fenómenos, todavía si bien no se pudo aún lograr que haya un express menor entre el precio que le pagan al productor tambero y el precio que está la leche en góndola. Pues fíjate, están pagando 6,35 y bueno, la leche en góndola puede estar a 30 pesos. En otros lugares la participación del tambero en el precio de la leche o en otros tiempos llegaba a un 30%, hoy no llega a un 20%. Bueno,
Todos estos factores hacen que en este momento, y hace rato que venimos repitiendo, que la rentabilidad del tambo es nula. Y esa diferencia que está producida, de acuerdo a lo que estás comentando, es imposible en nuestro país, por lo menos en estos últimos tiempos, de revertir. O sea, el tambero gana poco y después cuando aparece en la góndola lo sufren los clientes, ¿no? Sí, los dos últimos eslabones de la cadena, o sea, el tambero, el primer eslabón y el último, el consumidor, son los que más se ven afectados por esta forma o este sistema de comercialización. Así que bueno, sí o sea, hay una mesa de leche provincial, una mesa de leche nacional, donde me ha tocado cuando fui director de Federación Agraria participar en esa mesa, que iban los productores, estaba gente del gobierno y industriales, y bueno, siempre fue muy complicado y nunca se llegó a una solución que beneficie al productor tambero, así que todavía se sigue y bueno, esa parte no se ha logrado revertir. Si bien este gobierno cambió la situación, la forma de escuchar y atender, y se logran muchas reuniones y demás, pero el problema coyuntural no se ha podido revertir, y más en estos periodos inflacionarios. Bueno, el tambo es de las producciones agropecuarias la que peor le va. Volviendo al tema acá, nosotros en esta zona salimos de una inundación muy grave, después tuvimos una sequía fenomenal que fue a nivel nacional, que la cosecha gruesa se perdió este año, se calcula a nivel país un 35%, lo cual que implica muchísimo, y quedó demostrado que este país la mayor cantidad de dólares genuinos salen del campo, porque afectó mucho sobre todo en este periodo, esa falta de ingreso de esos dólares que son tan necesarios para nuestro país. Manuel, cuando se habla de nueva ley de semilla, ¿qué nos podés comentar? Bueno, la actual ley de semilla es una ley que se sancionó hace más de 30 años y bueno, todo fue evolucionando, entró la biotecnología, los eventos transgénicos, y en ese momento no se mencionaban todos estos tipos de biotecnología porque no había. Pero la tecnología es importante y la tecnología se tiene que pagar. Pero bueno, ahí está la discusión. Nosotros estamos adheridos a los POP 78, que es el derecho al uso propio de la semilla. Y eso desde tanto Federación como ECRA lo seguimos sosteniendo. De todas maneras, porque hay una confusión. Nosotros decimos que no hay que pagar la tecnología. La tecnología hay que pagarla, pero en la bolsa o un canon razonable. De ahí viene la confusión y bueno, acá hay muchos intereses porque detrás de esto hay mucho dinero. Nosotros aceptamos y somos conscientes que este ingreso de la tecnología ha aumentado la producción, pero se tiene que ver la forma de pagar esos cánones y el derecho a uso propio, que es un derecho milenario que bueno, nosotros manifestamos que se tiene que seguir con ese sistema de derecho a uso propio. Pero por supuesto, hay exceso, porque hay muchos que usan y venden la bolsa blanca, y bueno, todo eso se tiene que terminar, pero el productor tiene que tener derecho a uso propio para su extensión, no para comercializarla como semilla. Bueno, esa es una gran discusión que todavía no está zanjada entre el gobierno, los productores o digamos las instituciones que representan a los productores y por la otra parte el mercado de semilleros. En estos últimos días se vio a través de los medios de que el presidente estuvo reunido con importantes representativos de la zona del campo y hablaron también de retenciones. Sí, esta semana estuvo
la mesa de enlace constituida por los 4 presidentes de Federación Agraria, Sociedad Rural, Coninagro y CRA, junto con el ministro de Agroindustria Echeverre y el presidente, donde el presidente le manifestó que esas versiones que estaban corriendo, que iban a disminuir la baja de las retenciones a soja y le iban a imponer retenciones al maíz y al trigo, no va a ser, no son ciertas. Por lo menos, bueno, eso dijo, manifestó el presidente en la reunión de esta semana con los presidentes de las entidades. Cuando se toca la temática o la problemática, podemos decir, de esta zona, se habla de los caminos rurales. Me imagino que de la Federación también tendrán su iniciativa. Sí, mira, los caminos rurales o caminos terciarios es un problema a nivel regional o a nivel país. Nosotros se agrava porque el partido tiene 726.000 hectáreas y hay 3.300 kilómetros de caminos. Y bueno, operativamente, a través de los años no hubo mantención, después por estas inundaciones y demás, bueno, la verdad que no están en las condiciones que deberían estar para que poder el campo sacar su producción. El productor paga una tasa que en realidad a veces se convierte en un impuesto porque no hay una contraprestación. Pero bueno, nosotros tenemos infinidad de charlas y se están... Bueno, hay en el norte del partido una cooperativa de caminos, bueno, que estuvo medio colapsada y ahora se está empezando a mover de nuevo, pero bueno, ese es un tema que se tiene que ir corrigiendo y somos conscientes que de la noche a la mañana no se puede hacer en pocos meses, pero bueno, este municipio ha comprado algunas maquinarias, hay un déficit de maquinarias y bueno, es un tema que se tiene que ir resolviendo con el paso del tiempo porque si no el aumento de la producción, porque si bien esta sequía y estas circunstancias hicieron que este año disminuya la producción, están estimados, nosotros llegamos a 120 millones de toneladas y hay proyección a 150 a 200. Así que para sacar toda esa producción necesitamos buenos caminos, no solo caminos, sino unas infraestructuras en cuanto a gas, en cuanto a electricidad, autopistas, bueno, todo lo que hace, lo que tiene un país en serio para poder crecer y desarrollarse. Por eso se habla mucho en estos últimos días también en lo referente a las tasas viales y municipales, ¿no? Sí, sí, todo el mundo está, o sea, al no prestar el servicio para que realmente fue impuesta la tasa, lógicamente todo el mundo quiere, bueno, yo pago un servicio, pero bueno, lo quiero tener en las mejores condiciones. Este es un problema muy grave. El mes pasado hubo un simposio muy importante sobre caminos rurales acá en el centro del partido, en el centro de la provincia, y bueno, es un problema recurrente no solo en la provincia de Buenos Aires, sino en casi todo el país. Pero bueno, justamente si queremos un país desarrollado y que crezca, hay que atender todo ese sistema de infraestructuras, porque si no, no somos competitivos y es muy difícil, te vuelvo a repetir, producir en estas condiciones. Esto es un fenómeno que ya viene de hace mucho tiempo y bueno, si bien ahora se ven y hemos visto estos anuncios de nuevas autopistas, nuevas carreteras, pero bueno, algo se ha visto, pero la única forma te vuelvo a repetir, que el país siga adelante, bueno, es darle las condiciones óptimas de infraestructura. Otro tema muy importante es la financiación.
el pequeño y mediano productor es muy difícil, no tiene espalda para producir y no tiene acceso a un crédito a tasas razonables. Eso se tiene que revertir porque es una herramienta fundamental para la producción. En todos los lugares esa tasa en estos momentos es muy alta y es muy imposible tomar esa tasa para después reconvertirla en una producción. Entendemos que a nivel nacional y provincial se tienen que seguir haciendo esfuerzos la banca para tratar de tener una tasa en estos momentos subsidiada para poder aplicarla a las pymes agropecuarias, al sector agropecuario. Nosotros como entidades, juntamente con Federación, con Sociedad Rural, trabajamos muy fuertemente el año pasado. Te comento, hay una comisión de desastre agropecuario donde se reunió, evaluamos todos los campos, hubo más de 400 partidas que fueron declaradas algunas en emergencia, que tenían menos del 51% de afectada, y en desastre agropecuario más del 80%. Eso le permitió al propietario del campo, al poseer esa partida de emergencia, tener acceso el año pasado a créditos más baratos, e incluso hubo subsidios acá en Bunge, se repartieron muchos, y también tuvieron subsidios en las tasas de crédito. Pero bueno, esos son mecanismos que tienen que seguir trabajando. Hay algo muy importante que todavía no ha ocurrido, que es el seguro multirriesgo. El seguro multirriesgo es un seguro que en este momento es carísimo, pero si el Estado forma parte y subsidia una parte de la prima del seguro, es muy importante, porque con un seguro de multirriesgo se evitarían estos problemas o se paliarían, porque yo tengo un seguro que me asegure producciones ordinarias o estándar de acá, y con el seguro, en el caso que haya una inundación, algún fenómeno climático, yo con el seguro me permite obtener una renta similar a la que hubiese obtenido en condiciones normales. Bueno, me permitiría paliar esa situación y volver a producir el próximo año sin tener un colapso económico, que es lo que tenemos ahora, ¿no es cierto? El seguro multirriesgo es algo muy importante que el gobierno nacional lo tendría que empezar a implementar. Hubo varias reuniones y el año pasado incluso hay varios proyectos en la Cámara de Diputados, pero bueno, todavía no se ha avanzado. Es muy importante que el productor acceda a un seguro de multirriesgo. Cuando gente representativa, a lo mejor de acá de la zona, habla de agricultura familiar, ¿se puede hacer un comentario al respecto? Sí, hubo una ley de la agricultura familiar y todavía no se han empadronado mucho, porque la agricultura familiar, según esta ley, agricultura familiar para esta zona, un productor de 250 hectáreas entraría en esa categoría. Y bueno, una vez empadronado o el productor que tenga la categoría de agricultura familiar, hay una serie de baterías, tantas crediticias como impositivas, que tendría acceso. Pero bueno, todavía no está muy instrumentado eso. Pero la ley está, lo que pasa, falta reglamentarla y hay muchos factores que todavía no están bien aceitados. En las últimas exposiciones se habla de lo último de Agroactiva, y alguna persona me dijo, una cosa es el mundo de Agroactiva y otro es el verdadero problema que tiene sobre todo el productor zonal, el productor chico. ¿Qué nos podés comentar? Sí, generalmente la Agroactiva es una foto, no es una película. Ahí
cada empresa agropecuaria trata de llevar, exponer sus maquinarias y su alta producción, y bueno, y es al pequeño y mediano productor es como la ñata contra el vidrio, lo vemos desde afuera, ¿viste? Porque hoy en día todas esas maquinarias, los costos son altísimos y sin créditos a muchos años, con varios años de gracia, es muy difícil de acceder a esa tecnología. Esa tecnología está, pero son muy pocos los que tienen en estos momentos la capacidad económica y financiera de poder acceder o transformar su infraestructura, tractores, maquinarias, y adquirir sembradoras nuevas, tractores y todo esa menú que ofrecen en esas muestras. Pero bueno, por un lado está bien que hay un 80% de esas maquinarias son producciones nacionales que se ofrezcan, pero falta la otra pata, que haya un buen menú de créditos y financiación para que se puedan adquirir. Y referente al movimiento del tema ganadero, ¿qué nos podés explicar, qué nos podés comentar desde tu visión? Sí, el tema ganadero, bueno, hace años llegó un momento que llegaron a estar cerradas las exportaciones. Todos recordamos que una vez el anterior ministro de Comercio Interior, Moreno, hizo bajar de un barco una carga de carne, así que bueno, eso no ocurrió. El IPCB está trabajando bien. Ahora se acaba de firmar un acuerdo con China, que se aprobó el protocolo sanitario. Bueno, se están abriendo buenos mercados. La cuota Hilton este año se está cubriendo, porque nosotros teníamos la cuota Hilton, que la cuota Hilton son un determinado tipo de corte, como lomo, bola de lomo, corte pistola, bueno, son de alto valor. En Europa se llegó a cotizar de 10.000 a 11.000, 12.000 dólares. Y en años anteriores, por diferentes cuestiones, no se llegaba a cumplir. Este año se está cumpliendo y, como te digo, se está abriendo China. China, con que los chinos coman 1 kilo de carne, China tiene 1.500 millones de habitantes, 300 millones que los realmente tienen poder adquisitivo, son ricos, que esos 300 millones coma 1 kilo de carne, nosotros podemos acceder, ¿no es cierto?, a ese mercado. Incluso ahora China está consumiendo cortes que a nosotros, como garrón y otra carne de vaca vieja, que a nosotros no somos consumidores. Y por las características del consumo del mercado exterior, son demandantes en cortes, por ejemplo, el asado, que tanto nos interesa a nosotros, el asado de costilla, en el mundo no se demanda tanto. Nosotros, ¿qué podemos? Podemos comercializar otros cortes y nuestro asado dejarlo acá. Otro tema que es recurrente y que todavía no se ha llegado a buen puerto es el sistema de comercialización. Acá se comercializó toda la vida de media red. Pero, ¿qué pasa? Es muy importante que se cambie y se llegue a un sistema de comercialización por cortes. Entonces, unas carnicerías de Palermo que tengan las carnes de lomo o toda esa carne que, digamos, el ciudadano de alto poder adquisitivo la lleve, y lleven los otros cortes a otro lugar donde haya un menor poder adquisitivo. De esa manera, bueno, se facilitaría mucho y bueno, eso y otro tema sería, se disminuiría la evasión. Bueno, la comercialización por corte todavía es un tema que se habló y todavía no se ha llegado a una realidad, así que es muy importante que ese cambio de la comercialización para que, bueno, la ganadería siga creciendo. Yo voy mucho a la zona de Santa Fe y veo muchos campos chicos, chacras, cerca de Venado para Rosario y demás, que está volviendo a tener sus vaquitas y en los bajos, sus terneros. Bueno, eso es importante, porque
el sistema equilibrado agrícola-ganadero es lo que va a hacer que el productor pueda, ante una eventualidad, bueno, si los granos le va mal, la otra sector del campo que tiene la carne, bueno, seguir produciendo, ahí es una especie que vaya compensando la agricultura con la ganadería. También desde el punto de vista de impacto ambiental. Hoy en día todos los países y cada vez más empiezan a hacer hincapié en la huella de carbono, en el tema de la deforestación y bueno, y todo eso hace que no solo hay que producir, sino que producir en armonía con el medio ambiente. Eso es muy importante y cada vez va a hacer que el productor no solo tenga en su meta producir, sino los técnicos, sino producir en forma amigable con el medio ambiente y teniendo en cuenta una serie de factores para tratar de no contaminar el ambiente. Te agradecemos mucho, Manuel, un pantallazo general de todo lo que estábamos esperando a través de lo que vos conocés de tu profesión y lo que está ocurriendo no solo a nivel zonal, sino a nivel nacional, así que muchísimas gracias. Sí, uno siempre tengo esperanza y bueno, como la carne empezó a mover, esperemos, hoy el área de trigo es muy importante, yo pienso que vamos a hacer un récord en la producción de trigo este año, nos viene acompañando el tiempo y creemos que la próxima campaña de gruesa va a ser una buena campaña. Todo esto hace que, bueno, si el gobierno acompaña con otras herramientas, bueno, vamos a tener un comienzo de un mejor ciclo productivo.